Estamos en comunicación con Juan Jorge Barbero, él es sociólogo, y en esta semana, este día jueves, va a estar presentando un libro acá en la ciudad de Pergamino, auspiciado entre otras instituciones por la Comisión de Asociados del Banco Credicop, y el libro se trata sobre, la unidad, desde los municipios a la unidad latinoamericana, apuntes sobre Silvio Frondizi y José Aricó. ¿Es así, Juan? Sí, ese es el título del libro que se va a presentar el jueves en la biblioteca Joaquín Menéndez, Uh-huh. a la que no conozco todavía, pero bueno, por lo que veo en imágenes, en fotos, me parece una excelente, ediliciamente me parece realmente muy bueno. Sí, un edificio que realmente es muy nuevo, sí, se ha inaugurado hace Claro. pocos años y tiene una linda infraestructura para este tipo de eventos y presentaciones de libros. Bueno, Sí. Juan, no sé cómo te dicen, si Juan o Jorge, no sé cómo es Juan, Juan, Juan está bueno. bien. Bueno, Juan, contanos en principio, te podría preguntar en principio de qué se trata el libro, ¿no? Pero bueno, un poco el título tiene cierto indicio de qué va, ¿no? Pero Claro. primero que nada, porque bueno, para quienes nos están escuchando y también viendo luego cuando subimos estas entrevistas a nuestro canal de YouTube, ¿quiénes fueron, no? Silvio Frondizi y José Aricó, ¿no? Estos importantes pensadores argentinos, ¿no? ¿Quiénes fueron? Si querés hacer una breve introducción al respecto. Sí, bueno, el título del libro, como vos decís, va directo al punto, digamos. No anduve con vueltas a la hora de Ujú, elegir el título, porque bueno, es precisamente la tesis que yo expongo en el libro. ¿Cuál es mi tesis? Bueno, Silvio Frondizi y José Aricó desarrollan su pensamiento en una misma línea cultural, político-cultural, pero recorriendo senderos que son algo diferentes, por eso que no son pensadores que piensan lo mismo ujú. exactamente, ni bajo la misma clave, pero sí en un marco referencial que es el mismo, que podemos decir es la cultura democrático-socialista, o que vincula de una manera muy fuerte ambas tradiciones, que no siempre están vinculadas, por supuesto. Claro, claro. Pero bueno, más allá de las diferencias que tienen, dadas en un mismo marco referencial, como te decía, hay un punto que es, según mi tesis, que hay un punto que es común en ambos. Como resaltan ellos la cuestión municipal como un hecho altamente significativo, como una Ujú. instancia altamente significativa para la búsqueda y el desarrollo de una cultura democrática profunda, como una instancia de profundización democrática, dada esta profundización no solo y no tanto por el voto, sino por el protagonismo directo de las personas, principalmente de los elementos de masa de las sociedades. Claro. Y cómo el municipio vendría a ser el primero y elemental canalizador de esta lógica de masas en la democracia, ¿no? Ujú. De protagonismo directo en la democracia. Sí, un Ese es poco un, respondes a la pregunta que tenía para hacerte, porque era justamente esa, ¿no? ¿Por qué partís de esa cuestión, la cuestión municipal o de la cuestión más ya, cercana, ¿no? sí, la cuestión municipal entonces como una instancia. ¿Y por qué dicen esto? Lo dicen a propósito, en el sentido de que la historia argentina es una muestra, podríamos decir, muy cabal, de que estas instancias municipales siempre han jugado un papel altamente subalternizado en la dinámica institucional, en la dinámica territorial. Ujú. Entonces ellos dicen, bueno, esto tiene que Claro. revertirse. Un proceso de profundización democrática significa revertir toda una dinámica histórica argentina que ha colocado a las instancias municipales en un lugar claramente subalterno. Y Ujú. tiene que ser al revés, es decir, la democracia para experimentar un proceso de profundización deberá colocar a los municipios
como las instancias dominantes, digamos, en el proceso, las que marquen la agenda, podríamos decir, en la dinámica política. Ujú. Ese es el primer punto. Y el otro punto en el que coinciden ambos y que coinciden muchísimo es en el tema de la unidad latinoamericana como un hecho prácticamente imprescindible para que estas sociedades, las nuestras, puedan tener un protagonismo, una autonomía, algo que decir de manera original en ese gran proceso histórico que se ha puesto de manifiesto ya en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial precisamente lo que marca que la historia es la primera gran manifestación dramática, trágica, de que la historia ha ingresado en una instancia mundial, es decir, que ya es una historia orgánicamente mundial. Ujú, ujú. Bueno, Especialmente por los efectos que va a tener esa Primera Guerra Mundial. Después la crisis del 30 va a ser otra manifestación importante de los alcances mundiales del proceso histórico. Va a continuar esto con la Segunda Guerra Mundial. O sea, claro, aparecen elementos, manifestaciones, la mayoría de ellas dramáticas, sí. del carácter orgánicamente mundial de la historia. Ujú. Entonces, en ese contexto, la unidad latinoamericana se vuelve como un elemento imprescindible. Estratégico, ¿no? Para hacer frente Sí. al nuevo contexto internacional, tal cual. Claro, claro, Es exactamente. Y a medida que interesantísimo. avanzamos a medida que avanzamos en el siglo XX, ellos van a ver que cada vez eso se pone más de manifiesto. Claro. Ujú, Esa necesidad histórica se pone cada vez más de manifiesto. ujú. Yo te decía al principio esta pregunta, ¿no? De quién es. No sé si fui claro con lo que No, te sí, sí, dije anteriormente. totalmente, 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 muy, muy claro y muy, muy explícito. Te preguntaba al principio, ¿no? Sobre los nombres que aparecen en el título del libro, porque son personas o personajes que han formado parte de la historia argentina y latinoamericana, justamente, y que muchas veces, bueno, no muchas veces, sino están en cierta medida solapados por la historia más, digamos, la historia tradicional, por decirlo de alguna manera, o la historia que se difunde más abiertamente, ¿no? Y es interesantísimo rescatar estas figuras, no solamente como parte de este proceso que vos estás planteando, sino también en otros aspectos seguramente debe abordar el libro, el cual no he tenido todavía la posibilidad de leerlo, pero seguramente voy a poder acceder a él, digamos, desde la militancia, desde la participación, desde la posibilidad de organización de las comunidades en torno a avances de otras ideologías o de otros modos de organización que están siendo cada vez más, que cada vez están avanzando más en la historia, ¿no? Como la derecha, por ejemplo, ¿no? O Claro, otra sí, sí, forma, sí, ¿no? sí. No solamente la derecha, ¿no? Sí, bueno, el caso de Silvio Frondizi y José Aricó, bueno, esto está, por supuesto, el libro tiene directamente que ver es un producto muy genuino, muy, muy directo de mi propia formación, Ujú. porque yo dentro de la formación como sociólogo, que es una formación muy amplia, podríamos decir, he tenido mis procesos de especialización. Entonces, dentro de esa amplia formación sociológica, yo he especificado en la cuestión de la sociología en la Argentina contemporánea. Claro, claro. Es decir, cuando digo Argentina contemporánea, me estoy refiriendo a aquel proceso histórico, cultural, político, integral, que comienza a gestarse en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de ahí hasta los días presentes, hasta los últimos años. Ujú. Principalmente hasta los años, en el caso mío llegó hasta fundamentalmente hasta los años 90. De Claro. la década de 1940 a la década de 1990, en Argentina ese ha sido un contexto importante en mi formación. Y en ese contexto las figuras de Silvio Frondizi y de José Aricó, como pertenecientes a la línea del pensamiento crítico Ujú. en Argentina contemporánea, se me han presentado como realmente las más trascendentes. Lo debo decir, está escrito, digamos, en la contratapa del libro. Son para mí los personajes del pensamiento crítico más agudos. Ujú. Entonces yo divido esta historia contemporánea como en dos partes, de 1940, la década de 1940 a la década de 1970,
en esos 30 años, la figura de Frondizi se me presenta como la más aguda del pensamiento crítico, y entre los años 80 y los años 90, la figura de José Aricó se me presenta como la más aguda, y lo que hago en el libro es articular estos dos pensamientos que se dan en dos tiempos diferentes, Claro, ¿no? claro, claro. Pero que en la tesis en el libro yo digo, bueno, estos pensadores que piensan en tiempos, yo tomo en tiempos diferentes, sin embargo, tienen estos puntos en común que me parece que hoy podría ser muy positivo rescatarlos, Ujú. Justamente a rescatar esa forma de pensar. eso iba a consultarte, ¿no? Sobre esta cuestión de rescatar estas ideas como para poder Y no, avanzar, ¿sí? Fabián, lo que vos decías, bueno, hay algo muy particular en ambos pensadores, que ellos vieron con mucha preocupación, también este es un punto en común que merecería resaltarse, vieron con mucha preocupación el divorcio que se iba produciendo en la sociedad contemporánea en las décadas 1950, 1960, 1970, a medida que avanzamos en el siglo XX, de los años 40 en adelante, el divorcio que se va produciendo entre política y cultura. Ujú, Esto le preocupa muchísimo. Por eso que ambos van a ser denodados defensores de mantener a la política y a la cultura unidas. ujú, ujú. Claro, Y porque también entonces lo que surge allí es un intelectual comprometido. La figura del intelectual comprometido es algo que es característico en ambos pensadores, y en el caso de Silvio Frondizi va a ser trágico, porque bueno, lo mató la la Triple A, triple ¿no? A. Hasta ese punto llegó su Ujú. compromiso. Sí, en septiembre del 74, si no estoy equivocado, Exacto, ¿no? Se cumplirían ahora aniversario pronto, ¿no? sí, Este, sí, sí, la violencia que ya se empezaba a generar, ¿no? En torno de las ideas, ¿no? Y de la persecución a estas cuestiones. Y digo, qué interesante rescatar en este momento coyuntural de la Argentina estas figuras y esta forma de pensar del organizativo desde las bases, ¿no? Desde las bases como centros urbanos, digamos, barrios y demás, que tanta exacto. falta hace, que tanto se ha perdido, ¿no? Porque vos fijate, digo, cómo se ha perdido la posibilidad de militancia barrial, no existe, ¿no? Sin ir más lejos, en el barrio donde nosotros estamos no existe comisión de fomento, no hay, digamos, la posibilidad de expresión de ideas de los ciudadanos para llegar a esa política más macro. Y ese divorcio, ¿no? Entre lo que es la política y la sociedad. Y me parece que por ahí puede haber un poco la respuesta, ¿no? A lo que está pasando con estos fenómenos de estos candidatos armados y de cartón que aparecen últimamente, ¿no? Sí, sí, que son, por otro lado, a mí, por lo menos para mí, altamente preocupantes. Peligroso, sí. No sé si por las consecuencias que puede tener efectivamente lo que piensan, sino por el nivel de desarticulación en la sociedad, de Claro. desarticulación intelectual y política que produce en la sociedad, porque es precisamente lo contrario lo que estamos necesitando. Son procesos que tiendan a la articulación, porque sin una articulación social no hay posibilidad de establecer un proyecto político y cultural de características populares y de Claro. transformación en un sentido popular. Así que bueno, estas ideas están atacando al corazón mismo de determinadas posibilidades históricas. Ujú. Por eso que me parece que hay que estar muy atentos, y puede ser que un libro como este, con el mensaje que encierra, digamos, encuentre un lugar de atención, de Un desarrollo. aporte, sí, un aporte Sí, un interesantísimo, sí, aporte. sí. Me acaban de avisar hoy a la tarde que la introducción del libro va a ser publicada en una revista peruana de mucha trascendencia, Ajá. es la revista de la Cátedra Mariátegui, que bueno, el nombre alude a una Ujú, figura emblemática de la cultura del pensamiento crítico latinoamericano, que ujú, fue José Carlos Mariátegui, el pensador ujú, peruano. Bueno, la historiadora Sara Beatriz Guardia va a publicar, que es la directora de la revista, va a publicar la introducción en el mes de octubre, la va a publicar en el próximo número de la revista, porque le ha llamado la atención. Bueno, ya ha estudiado con mucho detenimiento el libro, y le llamó la atención la introducción. Yo la introducción la recomiendo mucho, le pido a los futuros lectores, digamos, que le presten
especial atención porque no trata sobre Frondizi y Aricó, sino que trata sobre Antonio Gramsci y Pierre Bourdieu. Fueron Ajá. dos pensadores muy emblemáticos del siglo XX europeo que se metieron en el corazón del pensamiento social Ujú. contemporáneo, que hoy se estudian en todas las universidades del mundo. Y bueno, ahí yo hago una recuperación de determinados segmentos de sus aportes, que me parece que pueden ser muy originales porque son cosas que se han dicho bastante poco o directamente no se han dicho Ujú. sobre Gramsci y sobre Bourdieu, y que alimentan, digamos, es una introducción que intenta alimentar la entrada en mis tratamientos de las obras de Frondizi y de Aricó, ¿no? Ujú. Así que le pido a los futuros lectores que presten especial atención a esa introducción sobre Gramsci y sobre Bourdieu, que creo que puede llegar a ser interesante. Vamos a estar atentos a ese dato que acabas de dar, porque bueno, interesante que el propio autor de un libro nos dé esta reseña, ¿no? Muy, muy interesante. Bien, Juan, el libro se presenta en Pergamino, ya se ha presentado en otros lugares. ¿Cuándo fue que se editó, digamos? ¿Quién lo editó? Sí, bueno, la editorial es Nido de Vacas, que es una editorial de la ciudad de Rojas, Ajá. que está haciendo un trabajo realmente, Fabián, muy, muy valioso. Ya ha editado más de 20 libros, creo que son 22 o 23 libros que ya ha editado, y todos tienen una enorme, enorme calidad. Es enormemente serio el trabajo que hace esta editorial. Recomiendo a aquellos que están en proceso de editar algún material y que quieran hacer una edición seria, tienen que pensar en esta editorial rojense porque realmente es valiosísima. Ujú. Hay un compromiso con el texto, han tenido que, ya creo que conocen el texto mejor que yo, los editores, los que han hecho una corrección del material y me han hecho una serie de infinitas sugerencias en la escritura, o sea, altamente comprometidos y muy conocedores de muchos temas. No es fácil encontrar editores así. Así que bueno, esa es la editorial que ha publicado el libro desde la ciudad de Rojas se editó a fines del año pasado, entre noviembre y O sea que diciembre. es nuevito. Y sí, sí, esta presentación en Pergamino es la octava que hago del libro, ya hice varias. La primera fue en México, porque a mí me editaron el año pasado, yo he sido traductor de temas de los italianos actuales que están estudiando la obra de Gramsci, y el último libro que traduje fue editado en México, así que precisamente por esta cuestión editorial viajé a México y justo se editó el libro mío, así que llevé el libro mío y lo presenté en México. Así Claro. que esa fue la primera presentación, fue primero en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y luego en la ya muy conocida Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Así que fue un muy buen inicio en las presentaciones. Después ya se presentó aquí en Argentina, en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, primero, después ya en Rojas, en Junín y en Salto. Salto es mi ciudad natal, Ujú. como vos dijiste al principio. Y bueno, lo iba a presentar en Pergamino en abril, pero justo el día anterior me agarró una gripe con todos los síntomas, así que tuve que suspender todo y se postergó para ahora. Así que Ujú. bueno, Bueno, este, ¿y cómo se va a estar presentando en la Biblioteca en la Menéndez Menéndez? Sí, sí. el día jueves, este jueves 7 de septiembre a las 18:30 horas. Bien. Y bueno, y está ahí como auspiciante de esta actividad la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Digamos, ¿cómo? Impresionante el trabajo que ha hecho la Comisión de Asociados de la filial Pergamino del banco, Credicop, ha sido muy, muy bueno el trabajo de Norma Fosa, creo que estoy diciendo bien el apellido, Sí, sí. Norma Fosa. Norma, bueno, el esfuerzo que ha hecho ha sido muy grande. No tengo cómo agradecerle a la gente de la Comisión de Asociados este esfuerzo, así que espero compensar con una buena actividad de presentación todo este esfuerzo, ¿no? Que lo han hecho ellos
Norma fundamentalmente, y también los institutos de formación superior de Pergamino, el 121 y el 122, que, bueno, supuestamente todo me indica que van a concurrir los estudiantes de las Ujú, distintas materias, de las materias afines, de ujú, historia, geografía, filosofía, van a concurrir a la ujú. presentación, ¿no? Bien, bien, ahí estaremos presenciando esto y para cerrar, no queremos robarte más tiempo. Una pregunta que es un poco de actualidad, ¿no? En nuestro programa tratamos de tratar temas de actualidad y reflexionar sobre ellos. Un poco ya estuviste, nos diste algunos indicios, ¿no? Pero sí consultarte sobre esta unidad latinoamericana, ¿cómo la ves hoy? ¿Cómo ves estas posibilidades de unidad latinoamericana y cuáles son digamos, las posibilidades que se abren de acá a futuro, si es que podemos concretar algo de esto, ¿no? Sí, y bueno, lamentablemente ha sido una posibilidad en cierto modo, y yo diría que en gran medida perdida. Lamentablemente en los primeros 15 años del siglo XXI se habían generado una serie de condiciones que posibilitaban hacer surgir una ola latinoamericana, Ujú, que, bueno, uno puede encontrar en la historia latinoamericana ciertas olas latinoamericanas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, la gesta independentista fue claramente una totalmente. ola latinoamericana, sin que el nombre Latinoamérica existiera todavía, ¿no? Ujú, Después, en el siglo, la obra, por ejemplo, que yo le doy mucha importancia en mi libro, de Francisco Bilbao, el pensador chileno Francisco Bilbao, es en sí misma, podríamos decir, una pequeña ola, una pequeña gran ola intelectual latinoamericana que habría que, yo impulso mucho la recuperación de la obra de Francisco Bilbao, que fue, digamos, desarrollada justo a mediados del siglo XIX. Ese es otro momento. Otro momento es, por supuesto, la reforma universitaria de 1918, ese emblemático texto que es el manifiesto liminar de Deodoro Roca, ujú, que es un gran manifiesto latinoamericano, ¿no? Está dirigido, o sea, es un movimiento, el de la reforma universitaria, que surge en Córdoba, que se nacionaliza rápidamente y que está dirigido ese manifiesto liminar a la juventud americana, claro. digamos. O sea, es un momento latinoamericano. La Revolución Cubana fue otro momento latinoamericano. A principios del siglo XXI se da otro momento latinoamericano, pero evidentemente estamos teniendo muchísimas dificultades para poder pasar del plano de la reflexión, de la voluntad, de las intenciones, al plano de la concreción histórica concreta. Hay muchas dificultades. Hay muchos intereses Por en eso, juego, tal vez, ¿no? De intereses que no, a los cuales sí, no les conviene esa posibilidad de unión, ¿no? eso está clarísimo, pero a mí me preocupan más las limitaciones propias. Ujú, Sinceramente me parece que puede que sean tan o más importantes quizás que los obstáculos exteriores, las dificultades que tenemos. Por eso desde mi modestísimo lugar como investigador de determinados temas vinculados a esta temática, yo ya me considero, por ejemplo, cuando hice mi primer viaje de estudios a Italia a propósito de mi condición de traductor de obras gramscianas, bueno, yo me presenté ante los italianos y ante los europeos como un latinoamericano, ¿no? Yo desde mi lugar, ya por supuesto que soy argentino y reconozco ese origen, pero lo hago en función latino. Todo lo que hago yo como en mi condición de investigador lo hago en función latinoamericana. Ya hay un esfuerzo por mentalizarme en un determinado ambiente que supere a las fronteras que se crearon en el siglo XIX ujú. y que tienden a crear nuevas fronteras, Sí, fronteras mucho más amplias y que nos conecten con una dimensión latinoamericana de manera directa. ujú, Yo creo que hay problemas, a mí me interesan los problemas nuestros, claro, digamos, no tanto claro. los... Sí, sí, porque esas fronteras, como vos planteabas, creadas, o esas divisiones que creadas en el siglo XIX, fueron creadas a propósito de ciertos intereses, pero que ya son debates que hemos dado largamente, ¿no? Y que hoy en día Claro, es necesario este debate interno, a ver
dónde están los problemas. Muy interesante. Sí, bueno, yo le doy le doy un lugar muy destacado en el libro a un texto de Bolívar escrito, que es una carta que en realidad tiene como la característica de un ensayo, Uh-huh. que es la conocida Carta de Jamaica de 1815, donde Bolívar claramente, vos vas a ver la cita que yo hago en el texto, si algún día te detenés a leerla, cuando habla de nación, Bolívar en ese texto, no se refiere a Colombia, a Argentina, que todavía prácticamente no existían, no, se refiere a América. Claro. La nación para Bolívar es América. Después los estados, dice él, los estados que el proceso independentista va a crear, bueno, esos estados no deben impedir el desarrollo de la nación, que es la nación americana. Uh-huh. Bueno, esto me parece que se perdió. Sí, Claro. y nosotros, porque pasamos de este texto de Bolívar de 1815 o de el otro texto de un bolivariano muy del riñón de Bolívar, como era Bernardo de Monteagudo en 1825, con su proyecto de unión hispanoamericana. Bueno, pasamos en menos de 50 años a guerras, como la guerra del Paraguay Uh-huh. en la década de 60 o la guerra de la Triple Alianza, digamos, Uh-huh. la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Pacífico. Del Pacífico. Uh-huh. Es decir, donde pasamos de pensar una nación americana a guerrear entre nosotros. Por territorio y por intereses. Sí. Totalmente. Así que bueno, evidentemente hay muchos problemas que tienen que ver con un determinado sentido que ha tomado la cultura nacionalista en nuestros pueblos, y que por eso la importancia del texto que te decía de la introducción uh-huh. de Gramsci y de Bourdieu es que ellos rescatan la cuestión internacional. Claro. Como un hecho determinante en el pensamiento progresista. Me parece que nosotros tenemos que asimilar de una manera sistemática la internacionalidad del pensamiento y de la acción política, sin la cual difícilmente, creo yo, podamos ponernos en un camino de realización de una unidad latinoamericana. Y eso va a llevar tiempo, Juan. Sí, supongo que sí. La verdad que no me pongo a pensar demasiado en el tiempo porque tengo miedo de que me frene, ¿me entendés? Así que no me pongo a pensar mucho en el tiempo. Seguramente es muy probable que nos lleve mucho tiempo, pero nosotros no podemos detenernos. Totalmente. Bueno, Juan, la verdad que te agradezco enormemente que hayas accedido a esta entrevista. Es un placer para mí. Realmente también para mí un placer poder charlar con vos, como yo como estudioso o muy lector de historia y docente de historia. Realmente me nutre muchísimo hablar con gente como vos que tanto ha investigado sobre estos temas. Y bueno, y también nuestra audiencia siempre está muy expectante de estas cuestiones culturales y que tienen que ver con el pensamiento, en este caso, que a veces va en contra de lo hegemónico. Nuestra radio siempre trata de plantear estos temas desde otros lugares, desde lugares un poco más amplios y darle visibilidad a estas cuestiones que muchas veces se presentan como eventos nada más, pero que pasan solamente en eso y quedan desapercibidos. Entonces, bueno, por eso te agradecemos nuevamente y nos vamos a estar viendo seguramente el jueves a las 6:30 de la tarde, ahí en la Biblioteca Menéndez, en Boulevard Colón y Mitre, un muy lindo lugar para un evento como este. Perfecto, Fabián. Un enorme placer estar con ustedes, un enorme placer conocerte, al menos por esta vía virtual. Y ya nos encontraremos entonces el jueves, nos saludaremos y charlaremos un rato. Seguramente. Ahí estábamos entonces con Juan Jorge Barbero, sociólogo, quien va a estar en Pergamino en unos días presentando su libro de los municipios a la unidad latinoamericana, sobre Silvio Frondizi y José Aricó en la Biblioteca Menéndez. Vamos con algo de música, enseguida regresamos en otro bloquecito más y ya en un rato seguimos con otro tema de actualidad en perspectiva. Vamos a ver si tenemos música por acá y ya seguimos. Te han sitiado, corazón,